Sean bienvenidos chicos a la clase de inglés para esta semana. Nos ocupará el tema tiempo pasado de los 16 verbos básicos que hemos estado estudiando hasta el momento. Pueden apreciar un recuadro donde tenemos los verbos en español, en infinitivo, que ya lo hemos estudiado con anterioridad, y tenemos la forma pasada de cada uno de los verbos. ¿Sí? Recuerde que la partícula to únicamente lo que hace es indicar que el verbo está en infinitivo, que es una forma no personal del verbo. En español son todos los verbos terminados en ar, ir. Ya en clases anteriores hemos conjugado en presente estos 16 verbos. Haciendo un poquito de memoria, mencionábamos que simplemente se omite la partícula to y se agregan las distintas personas gramaticales en inglés, siempre teniendo el cuidado en la tercera persona del singular, que es donde por lo general hay variación en la conjugación. De lo demás es exactamente igual. Es decir, por ejemplo, to come es venir. Pero si lo queremos conjugar en presente, yo vengo, tú vienes, sería yo vengo, I come. Tú vienes, you come. Note que simplemente quitamos la partícula to. Y el resto de la palabra, come, es exactamente igual. Hemos apuntado que, y les animamos a que tengan bastante cuidado en la tercera persona del singular, porque siempre hay variación acá. Por ejemplo, para él o ella, viene, se dice he, she, comes. Comes. Hay una S al final. Igual que en ir, por ejemplo, si quiero decir yo voy es I go. Tú vas, you go. He o él, ella, va, sería he, she, gas. Entonces ahí hay una pequeña variación. Si usted no recuerda esto de lo que estamos hablando, le invitamos a que busque en el canal de YouTube el video verbos básicos, conjugación en tiempo presente, como para hacer un repaso. Sin embargo, en esta clase lo que nos interesa es la forma pasada de estos verbos. Note que varían, a excepción de un par que se mantienen exactamente igual, todos los demás varían. Por ejemplo, recuerde que el pasado, en pasado sería la conjugación en español. Si venir presente es yo vengo, en pasado sería yo vine. Yo vine. En inglés se dice I come. I come. En el caso del verbo ir presente, yo voy es I go. Pero en pasado sería yo fui, que es I went. Put se mantiene igual. To take, que es tomar, es took. Dar, que es to give, es gave. Gave. Conseguir, que es to get, en pasado es got. Mantener es to keep y en pasado es kept. Permitir, to let, y se mantiene igual en pasado. Hacer o elaborar es en infinitivo to make. Y en pasado es made. Made. Aquí cambiamos la K por la D. Hacer es to do en infinitivo y en pasado es did. Parecer, to seem en infinitivo, seemed en pasado. Decir, to say en infinitivo, said en pasado. Mirar, to see en infinitivo, saw en pasado. Enviar, to send con D al final, en infinitivo y en pasado es sent con T al final.
Zero estar, que es el verbo posiblemente más estudiado, no, posiblemente no, efectivamente más estudiado a lo largo de este curso sexto grado. Zero estar es en infinitivo to be. Y en pasado, haciendo memoria, segundo parcial si no mal recuerdo, was, were. Was para la primera y la tercera persona del singular y were para el resto de las personas gramaticales. Tener, que en infinitivo es to have, y en pasado es had. La asignación que a ustedes se les ha dado no es tanto aprenderse los verbos o que los escriban, aunque eventualmente van a tener que hacerlo, ¿sí? Saber cómo se dice en pasado venir, ir, parecer, etc. Como se dice tanto en infinitivo como en pasado. Pero la tarea consiste en redactar oraciones utilizando la forma pasada de los 16 verbos básicos. Para no complicarles, hemos decidido grabar este video para hacerles ejemplos de oraciones sencillas. No queremos que se compliquen. Van a tener que utilizar el diccionario de inglés-español que se les solicitó a principio del año. Pero no queremos que se compliquen haciendo oraciones muy extensas. Oraciones básicas, simples, con cosas que de repente tengan ustedes ahí a mano. Vocabulario, ¿verdad? No tan intrincado. Y la estructura que vamos a seguir para nuestras oraciones siempre va a llevar siempre va a ser la siguiente. Es una sugerencia, ¿verdad? No es una camisa de fuerza, pero el propósito es simplificarle el trabajo a usted. Siempre va a llevar un artículo, a menos que sea un nombre propio. Va a llevar un sustantivo, verbo y le vamos a llamar complemento. Le vamos a llamar complemento, aunque en realidad puede ser un objeto directo, un objeto indirecto o un complemento circunstancial. ¿Sí? Siempre va a ir esta estructura, salvo, como hemos aclarado, que se trate de un sustantivo propio. Los sustantivos propios no llevan artículos. Recuerde que el artículo en español es el, la, los y las. Para el caso, si usted dice las casas son amarillas, note ahí el sustantivo es casas, pero la palabra que precede a la palabra casa es un artículo, en este caso las. Esta estructura. Vamos entonces a hacer un ejemplo utilizando el primer verbo. En este caso es el verbo venir, ¿sí? Pero en pasado sería yo vine, tú viniste, él vino, qué sé yo. Bueno, vamos a utilizar entonces la expresión el profesor vino tarde. Siempre con punto al final, ¿verdad? El profesor vino tarde. Note que tenemos la estructura artículo, sustantivo, verbo conjugado en pasado y el complemento. En este caso, un complemento de tiempo. Bien, vamos entonces a traducir esta oración al inglés. El artículo en inglés siempre va a ser este. Tenga cuidado. Va a ser este. T-H-E. No hay que confundir la palabra el, que es un artículo, con la palabra el, que va tildado. Esta es la persona gramatical. Él juega pelota, él hace la tarea, pero cuando va sin tilde representa un artículo. El perro, el gato, etc. Así que seguimos entonces. Profesor en inglés es teacher. Vino, como es del verbo venir, en pasado utilizamos la forma come. Y tarde, que es late.
Y ya tenemos ahí pues la primera oración. The teacher come late. Esta estructura hay que seguirla manteniendo a lo largo de todas las otras oraciones, ¿sí? Pero, profe, usted dijo que si iba a haber un sustantivo propio no llevaba artículo. ¿Cómo así? Veamos el ejemplo. Vamos a decir entonces... vamos a usar entonces la oración Alejandra vino ayer. Porque son dos oraciones con cada verbo, ¿verdad? Estamos con el verbo venir en pasado. Entonces, la hacemos primero en español. Alejandra vino ayer. ¿Sí? Nota que en este caso no lleva artículo, porque no podemos decir la Alejandra vino ayer, sino simplemente es un sustantivo propio, se queda sin artículo. Traducimos. Los nombres propios en inglés no se traducen, se escriben tal cual. Entonces decimos Alejandra vino, que es el pasado de venir, sería come. Vino ayer. Esta palabra no la conocen, tiene que buscarla en el diccionario. La palabra ayer en inglés es yesterday. Yesterday. ¿Sí? Entonces, note. Sustantivo, verbo conjugado, complemento. Artículo, sustantivo, verbo conjugado, complemento. Procure mantener esta estructura a lo largo de todas las oraciones para que sea mucho más fácil. Vamos a hacer otra oración. El siguiente verbo es ir, que en pasado es went. Entonces vamos a usar esta expresión, went. Entonces, vamos a decir entonces, los estudiantes fueron a la escuela. Recuerde que ir, ellos, yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ellos, perdón, es en pasado, me equivoqué. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron. Entonces, los estudiantes fueron a la escuela. Los estudiantes fueron a la escuela. Y note que tenemos la misma estructura. Tenemos entonces artículo, los, sustantivo, estudiantes, fueron, del verbo ir, y tenemos el complemento a la escuela. Traducimos entonces esto a inglés. Procure usted siempre hacer la oración en español lo más sencilla posible para que a la hora de traducir con su diccionario no se le complique. ¿Cómo se dice los en inglés? Igual, T-H-E, da. Estudiantes, students. Students. Con una S al final porque está en plural. The students fueron. ¿Cómo se dice fueron? Acuérdese que estamos con el verbo ir en pasado. Sería went. Went to school. Si no sabe cómo se dice escuela, tiene que buscarla en el diccionario. Entonces tenemos la estructura artículo, sustantivo, verbo conjugado, complemento. The student went to school. Una más con el verbo went, que es el ir en pasado. Entonces voy a decir, yo fui al parque. Note, yo fui al parque. Tenemos ahí entonces la oración. Yo fui al parque. En inglés, yo se dice I. Note que aquí carece de artículo la oración, puesto que tiene un pronombre.
Yo, I. Fui. ¿Cómo se dice fui en inglés? Bueno, como estamos con el verbo ir, went. Lo busca en el recuadro y simplemente lo copia. Went. Al parque sería to park. Profe, pero al parqueo no sé cómo se dice, entonces lo tiene que buscar en el diccionario. Por eso es imprescindible que usted tenga a mano su diccionario. Noté, entonces, I went to park, que significa yo fui al parque. Y básicamente tiene que seguir esta misma estructura en todas las oraciones que va a hacer. Les hemos hecho los dos primeros verbos, puede copiarlos tal cual está ahí, solo que tenga este cuidado, ¿verdad? Esto es una oración y esto es la oración número 2, ¿sí? Tiene que hacerlo tanto en español como en inglés. O sea, usted tiene que saber qué es lo que está escribiendo en inglés. Si solo lo hace en inglés, va a perder la mitad del revisado, la mitad de los puntos del trabajo, porque no queremos que le pase la tarea a papá, mamá o a alguien que sepa inglés. Haceme ahí tantas oraciones y se las hicieron y usted no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Necesitamos que usted traduzca, aprenda a usar el diccionario. Y como les dije al principio del video, eventualmente van a tener que manejar estos 16 verbos en pasado, tanto su escritura como su pronunciación. Así que, sugerencia, apréndaselos, ¿sí? Ya va tanteando usted por dónde viene el examen del cuarto parcial, seguramente. Así que procure hacer la tarea. Español, inglés. Español, inglés. 2 oraciones con cada uno de los verbos básicos. En español y en inglés. Procure seguir siempre esta estructura. Artículo, sustantivo, verbo y complemento para no complicarse la vida. A menos de que sea un sustantivo propio o un pronombre, la oración va a carecer de artículo. Bueno, hasta acá el video, chicos. Si tienen preguntas o dudas de algo que no le han entendido, por favor me escriben o me llaman. Respecto al uso del diccionario de inglés-español, si uno no está acostumbrado a usarlo, puede ser un poco trabajoso. Si tiene usted acceso a internet de manera permanente, puede, y con permiso de papá, claro está, ¿verdad? Si papá o mamá le autoriza usar el celular, el traductor de Google, en lugar del diccionario de inglés-español, chévere. Pero si papá o mamá dice, no, tenés que aprender a usar el diccionario, pues ni modo, saque el diccionario y aprende a usarlo. ¿Sí? Pero si le permiten usar la tecnología, úsela, pues para eso está ahí. Bien. Entonces, hasta acá, una aclaración más. Recuerde que tiene que trabajar con estos verbos. Si me sale con oraciones con verbos que no están acá, en el recuadro que se les ha enviado, ¿sí? Entonces usted perderá puntos. Apéguese a la información que nosotros le brindamos. Hasta aquí el video, chicos. Un placer. Estaremos en contacto. Feliz tarde. Chau, chau.